Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 74, correspondiente al día 27 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han incorporado para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se trata de una mujer de 55 años, personal de salud con fiebre y síntomas respiratorios, aislada en el Hospital de la Madre y el Niño, donde se le tomaron las muestras, las cuales arrojaron resultado negativo a coronavirus. 2. En el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizados 10 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos, suman 723 los tests realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 4. En el día de ayer ingresaron 541 vehículos al territorio provincial, de los cuales 525 eran camiones de carga. Son un total de 646 personas, 48 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas ellas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 5. Fueron controladas 31.478 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 385 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 11.015 vehículos y se secuestraron a 56 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 21 automóviles, 38 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 239 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en la ciudad capital y en las localidades de Riacho-G, Tres Lagunas, Villafañe y El Colorado, donde se inspeccionaron en total 24 comercios, se labraron 56 actas de infracción, se secuestraron 2.300 kilogramos de mercadería vencida, no apta para el consumo, y se clausuraron preventivamente 6 comercios, 3 en la localidad de Villafañe y 3 en El Colorado. En esta última localidad, donde se secuestró más de 1 tonelada de alimentos y mercadería vencida, los trabajadores de la subsecretaría fueron víctimas de hechos de violencia por parte de un grupo de personas, entre las cuales se encontraban dirigentes de la oposición y comerciantes que habían sido sancionados con las clausuras preventivas en sus locales de venta de mercadería en mal estado, no aptas para el consumo. A raíz de estos hechos, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Usuario realizó la denuncia penal correspondiente ante la comisaría local. Como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, ratificamos nuestra posición de resguardar la salud pública como fin prioritario y superior, como así también la economía familiar. Objetivos estos que no pueden estar supeditados a intereses particulares de ningún sector, y mucho menos de aquellos que pretenden lucrar con la comercialización de alimentos vencidos que ponen en riesgo la salud de todos los formoseños y formoseñas. 7. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de Formosa, se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 21 actas y clausurándose 11 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. En el 8. En el día de mañana, jueves 28 de mayo, continuará la fumigación espacial contra el dengue en las localidades de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Misión Tacaglé, Riacho G, Clorinda y Pirané. A su vez,
El trabajo de prevención y control domiciliario y fumigación continuará en los mismos barrios y localidades del interior mencionados en el día de ayer, mientras que en la ciudad capital se intervendrá con esta tarea en los barrios 8 de octubre, Obrero, La Nueva Formosa, San Martín y San Francisco. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial continuará en el día de mañana en el barrio 8 de octubre. 9. Con provincianos. Los tiempos de crisis ponen a prueba y en evidencia los valores que sustentan las acciones tanto de las personas como de los gobiernos. Estamos comprometidos a profundizar las políticas que tienen al hombre, varón y mujer de esta tierra, como los principales beneficiarios, y entendiendo que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, fomentamos la actitud solidaria de trabajar por el objetivo superior del bienestar del pueblo formoseño por sobre cualquier mirada egoísta o actitud mezquina. Unidos, organizados y solidarios, venceremos sobre esta adversidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 74, correspondiente al día 27 de mayo del 2020, del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la situación regional, lo invitamos al doctor Mario Romero Bruno que nos hable al respecto. Buen día. Este espacio y esta gráfica es para mostrarnos realmente la situación en la que estamos viviendo, que no desconozcamos esto, que prestemos atención, que estamos en una situación de alerta. Fíjense cómo está en rojo los casos que están alrededor de la provincia, que mantenemos hasta el día de la fecha sin casos de coronavirus. En el país hay 13.228 casos desde que comenzó esta pandemia, 492 fallecidos. Es más frecuente en hombres que en mujeres. La edad inclusive fue disminuyendo en el transcurso de los informes que da Nación. Estamos en una edad media de 37 años a las personas afectadas. El Chaco, que es nuestra vecina provincia, y volvemos a repetir, lamentamos la situación que están pasando los ciudadanos y argentinos que viven en cualquier lugar del país, justamente con más razón Chaco, nuestros vecinos, con 780 casos hasta la fecha, 45 fallecidos. Ayer hubo 23 casos nuevos, un caso casi por hora. En los últimos 7 días, 189 casos. El Paraguay, también nuestra vecina, nuestro vecino país, a quien nos une muchos lazos, está actualmente con 877 casos, Salta con 7, Jujuy con 5, Bolivia lo vamos a incorporar en los próximos informes, pero también está en aumento la cantidad de casos, Corrientes con 78 casos, también informando casos diariamente. Entonces, esto es para que veamos, primero, la situación privilegiada en la que estamos. Realmente tenemos que cuidar este estatus sanitario. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo hasta ahora como lo venimos haciendo desde el principio, con todas las medidas de prevención, tanto individuales como colectivas. Y en este sentido, volvemos a insistir la responsabilidad que tenemos cada uno con las actividades que tenemos en el distanciamiento, en el uso del barbijo, el lavado de manos, en respetar todas las medidas y los protocolos sanitarios a las actividades que se están habilitando. Así que tenemos que seguir y profundizar aún más porque esto todavía sigue aumentando. Gracias, doctor Mario Romero Bruno. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, ¿cuántos centros de alojamientos preventivos hay actualmente en la provincia? Le pregunto en el contexto de la treintena de formoseños que se encuentra en la vecina provincia del Chaco, que fueron trasladados a una escuela de La Leonesa en el día de ayer,
si tienen información acerca de estos formoseños y si hay algún contacto con el gobierno de la provincia del Chaco para el ingreso administrado de estas personas. Por otra parte, para el arquitecto Pérez, ¿cómo van a seguir procediendo en cuanto a los controles en el interior de la provincia, teniendo en cuenta lo que pasó en la localidad del Colorado? Si tienen pensado, por ejemplo, sumar mayor respaldo de la policía de la provincia de Formosa en este caso. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Respecto a la decisión que ha adoptado nuestro gobernador en el marco de esta pandemia, de un trabajo integral e integrado de todos los organismos públicos en aras de garantizar, proteger y defender la salud de todo el pueblo formoseño y además proteger el bolsillo de cada uno de los formoseños, una tarea en la que en este caso convergen varios organismos para lograr el objetivo, y la responsabilidad de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor es, como servidores públicos, hacer cumplir la normativa nacional y provincial que garantice estas medidas. Esta tarea, que empezó allá por el 6 de abril a intensificarse en las tareas de fiscalización y control, no solamente en la capital, en el interior, en varias localidades ya, reforzando la tarea de los compañeros intendentes, va a continuar. Y ninguna persona o grupo de personas o comerciantes con actitudes inadaptadas como las de ayer va a hacer cesar este trabajo. Vamos a continuar en esto porque, como bien se explicó en el parte del día de hoy, existe un interés general que es el pueblo de Formosa. No estamos para defender el interés particular de mucho menos aquellos que, apartados de lo que dice la ley y lo que está escrito, vulneran y ponen en riesgo la salud del pueblo formoseño. La situación de nuestra provincia en materia sanitaria hace de que hayamos tomado medidas sanitarias que sean muy firmes, y en ese sentido, ustedes saben bien, los hemos venido informando permanentemente de dos que son relevantes. La primera es la del ingreso administrado y ordenado a la provincia de Formosa, y la otra es la del alojamiento de quienes ingresan en los centros de alojamiento preventivo, a los fines que puedan cumplir los 14 días bajo un control sanitario estricto, como los que lleva adelante nuestro Ministerio de Desarrollo Humano en esos ámbitos. Ya al medio que usted representa le habíamos contestado esa misma pregunta, realizada oportunamente. Son 16 los centros de alojamiento preventivo que nosotros tenemos en esta ciudad capital. Con relación a las personas que estaban varadas en Mansilla, tenemos información de que han sido trasladadas a la localidad de La Leonesa y le han ofrecido un alojamiento. Nosotros tenemos que poner de resalto un aspecto. Hay que tener mucho, hay que contextualizar esta situación. En Argentina, la circulación entre provincias está restringida, no está liberada. Para poder circular entre provincias se requiere un permiso que extiende el Estado Nacional. Ese certificado de circulación fue el que se extendió en su momento para el programa de regreso a casa. Ustedes recordarán que fue el que nos llevó a los formoseños a establecer esta medida sanitaria del ingreso ordenado. A partir de esa situación y por discusiones que hemos tenido de intercambio de opiniones y de análisis de estrategias sanitarias que afectaba no solamente a nuestra provincia, sino a otras muchas provincias del país, se resolvió realizarlo de manera coordinada con el Estado federal. Entonces, ya no era ellos quienes expedían automáticamente los certificados de las personas que se inscribían en su sistema, sino que debían aguardar
la respuesta de la provincia a los fines de extender ese certificado. O sea, se cambió el sistema. Porque muchas otras provincias empezaron a aplicar justamente este mecanismo de un ingreso ordenado y administrado a cada una de las provincias. Todos estamos llevando las mejores medidas sanitarias que tenemos y que entendemos debemos realizar en nuestras respectivas provincias. Entonces, hubieron estas situaciones en las personas que habían quedado varadas en la provincia del Chaco, en el Mansilla, de que carecían de ese certificado. O sea, ni siquiera tendrían que haber transpuesto los límites de la provincia del Chaco cuando ingresaron. Nos hemos enterado, a partir de información que nos han brindado, de que en este momento ya están empezando a realizar esos controles, puntualmente en la Ruta 11, en Basail. Están haciendo esos controles que a nosotros nos parece que son importantes, porque el Chaco también tiene que cuidar su situación sanitaria, que nos parece que es importante que cada provincia haga lo propio en el marco de sus territorios. Entonces, en nuestro límite provincial, nosotros respetamos esas medidas sanitarias, que en realidad hoy están en una fase de refuerzo de la seguridad. Nosotros estamos reforzando todo lo que es la seguridad del ingreso a nuestra provincia, no solamente por las rutas que tenemos con vinculación física hacia la provincia del Chaco, sino en todos aquellos pasos utilizados permanentemente y que la verdad es que son pasos que se han utilizado durante muchos años, pero que en este momento, ante esta situación de pandemia, requieren tener una precaución muy particular. Y estamos haciendo referencia a todos los pasos que están ubicados desde la zona de Sumayén. Recuerden ustedes que Sumayén está al sur de Laguna Yema, hasta la línea Barilari, es decir, hasta la zona de Fortín Belgrano, hasta esa zona, ¿no? Entonces tenemos cubierta toda esa situación con el personal de la policía de la provincia, con un despliegue muy importante de personas y de móviles. Y por otra parte también estamos reforzando todo lo que es nuestro ingreso a la provincia, y estos sí ya son pasos ilegales, en lo que hace la situación de la Ruta 86 desde la Madrid hacia el oeste provincial. Nuestro último punto de control que tenemos con la policía de la provincia después de la Madrid está en Puerto Irigoyen. O sea, tenemos Río Muerto y Puerto Irigoyen, hacia el oeste por la Ruta 86. Y estamos reforzando toda esa zona porque también es una zona donde existen bases de personas, pero además lo estamos reforzando del otro lado del Bañado de la Estrella, porque ustedes saben bien que cuando el río Pilcomayo ingresa sus aguas a territorio formoseño, conforman el Bañado de la Estrella. Del otro lado del Bañado de la Estrella también estamos teniendo la misma actitud en todo lo que es la zona de Ramón Lista y Bermejo Oeste. En definitiva, estamos trabajando fuertemente para tratar juntos de mantener el estatus sanitario. ¿Cuándo van a entrar estas personas? Cuando sea el momento. No es una cuestión de capricho, no existe absolutamente nada de eso, sino que estamos trabajando muy seria y responsablemente en ser absolutamente justos con todas aquellas personas que se han inscrito en nuestro sistema. También es necesario decirlo, de que muchas personas no tienen domicilio en Formosa. Muchas personas hace muchos años se han retirado de la provincia. Entonces, estamos estableciendo un criterio de prioridades. Es decir, ¿quiénes tienen que venir primero? Y las personas que tienen un problema de salud. Tenemos jóvenes estudiantes que también quieren venir, que viven acá sus padres y están necesitando la reunión familiar. Entonces, estamos trabajando para ser muy justos en la asignación de los distintos lugares de alojamiento preventivo. Siguiente pregunta, por favor.
Buen día, Blasis Ángel, Diario Norte, Formosa. Doctor González, las personas preguntan si los policías, cuando lo detienen, tienen que mostrar el permiso de circulación, pero también pregunta a esta lectora si le tiene que dar el teléfono, dirección y lugar de trabajo. Pregunta para usted, para que le está mirando ahora, doctor. Y la segunda pregunta, doctor, ¿cuál es la situación de esos médicos que están reclamando un pago a la obra social de IACEP? Gracias. En relación a la situación de las personas que estén circulando y cualquier persona de personal policial los pare en alguno de los controles, la obligación es o bien exhibir el certificado de circulación o bien darle el número de DNI para que por sistema automáticamente puedan ellos obtener la información de si esa persona cuenta o no con el certificado de conducción. Además, ahora también tenemos incorporado el sistema de la identificación de patentes, lo cual nos permite trabajar con mucha mayor agilidad en cuanto a la recolección de datos de las personas que están circulando en la calle. Y esto no lo tenemos que entender como una molestia, sino los ciudadanos todos tenemos que entenderlo como lo que es el compromiso de nuestras fuerzas de seguridad en cuidarnos entre todos la salud de toda la comunidad. Y en relación a la situación que usted me plantea respecto de los médicos con un reclamo al IACEP, sería conveniente preguntarle a los médicos que están haciendo ese reclamo al IACEP, como también las autoridades del IACEP, cuál es la situación. Recuerde usted de que este es un Consejo de Atención Integral de la Emergencia y que nuestras palabras están vinculadas a lo que está referido a esta emergencia sanitaria nacional producto del COVID-19. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces no tiene nada que ver la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario. No, de ninguna manera, tiene muchísimo que ver, porque en el marco de esta pandemia han habido algunas personas que han intentado abusar de esta situación vendiendo productos necesarios con un precio mucho mayor al que estaba establecido en las normas de acuerdos de precios. Por lo tanto, tiene que intervenir nuestra área de defensa del consumidor y usuario, pero al intervenir el área de defensa del consumidor y usuario también tiene una perspectiva mucho más amplia. Permítame, subsecretario, arrogarme algo que no me corresponde, pero sí me corresponde como ciudadano formoseño de la protección de nuestra salud. No podemos permitir de que alguno detrás del lucro trate de envenenar a nuestra familia. Vender un producto vencido, vender un producto en mal estado, tratar de ocultar la situación de un producto en mal estado de conservación, es poner en riesgo la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y eso nadie lo puede permitir, porque habría que preguntarle a esa persona que ofrece esa mercadería en mal estado vencido si le daría de comer eso a sus hijos o a sus hijas. Y la respuesta, sin lugar a dudas, es no. Entonces, cuidémonos entre todos. Avancemos todos en cuidarnos todos desde una responsabilidad de la cultura del cuidado al otro. Entonces es muy importante poder avanzar juntos en estos aspectos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Quisiera acercarle dos consultas. Primero, ministro González, con respecto a los adolescentes menores de 18 años en estas salidas recreativas, si pueden hacerlo solos o necesariamente tienen que estar acompañados de un mayor. Y la segunda pregunta para el arquitecto Edgar Pérez, si recibió alguna consulta por parte de los consumidores en cuanto a la posibilidad de la extensión de los almacenes de barrio, sobre todo para que extiendan su horario de atención al público, es decir, hasta las 21 horas, teniendo en cuenta que hay mucha gente que sale a las 20 de su trabajo y por ahí se le dificulta la compra en los almacenes, insisto, de barrios. Gracias. Bien.
En este sentido, y ahondando lo que decía el ministro González, respecto a seguir ratificando una y mil veces de que estamos viviendo una pandemia, de la que aparentemente algunos que viven en Formosa no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta. Y llevan a la práctica medidas, actitudes que no contribuyen para nada a cuidar la integridad de la salud de los formoseños, priorizando en muchos casos sus abultadas cuentas bancarias, el fin de lucro incesante y desmedido, menospreciando la vida de quienes viven y comparten el suelo de su misma localidad, de una misma Formosa de la que todos formamos parte como pueblo formoseño. Y en este último tiempo, en la Argentina, el Estado, a través de un gobierno peronista, ha recuperado su rol protagónico. En Formosa, hace mucho tiempo que el gobernador Infran, a través de la consolidación de nuestro modelo formoseño, ha dado al Estado todas las herramientas para poder garantizar medidas como las que se han adoptado en este tiempo tan particular, protegiendo, como bien se dijo, el bien más preciado que tenemos todos como seres humanos, que es la vida. Pero también es verdad que en esta línea de trabajo conjunta con nuestro gobierno nacional existen medidas tendientes a garantizar el acceso a estos bienes básicos de consumo, entre los que están los alimentos y los artículos de primera necesidad, con medidas que nunca antes se habían tomado, como la fijación de precios máximos de referencia, y restituyendo y poniendo en el centro de la escena a organismos a los cuales los últimos 4 años desaparecieron de la estructura orgánica del gobierno nacional, y por ende era imposible articular políticas desde nuestra provincia que beneficiasen la economía, la salud de los formoseños. Hoy están esas medidas, están medidas excepcionales, como el destino de recursos económicos a las familias más vulnerables para que precisamente los destinos de esos recursos vayan orientados a la adquisición de alimentos. Por eso es que no podemos titubear ni vamos a titubear en hacer cumplir la ley cuando no está garantizado la correcta comercialización de estos productos, porque dañan directamente a la salud y directamente pega en el bolsillo, sobre todo los que menos tienen. En un gobierno peronista como el nuestro, esto forma parte de nuestro día a día. Y aún aquellos que están en la vereda de enfrente con nuestra ideología deben entender también que el modelo formoseño los incluye. Pero también es verdad que por sobre todas las cosas está la ley y el bien común. Entonces, cuando se plantean medidas a veces descabelladas como las que ayer fuimos víctimas en esta localidad del Colorado, manifiesta la peor expresión de algún sector que aparentemente está acostumbrado a vivir al margen de la ley. Son aquellos que especulan yendo a comprar mercaderías que están a punto de vencerse o vencidas para ponerlo en una góndola y lucrar con la necesidad del pueblo formoseño. O aquellos que compran mercaderías de sus proveedores que fue comprobada en la transferencia de cargas que tiene la localidad del Colorado, que ya ingresaban vencidas. Ahora, ¿qué iban a hacer con esa mercadería? ¿La iban a sacar? ¿La iban a destruir? ¿O la iban a poner en las góndolas como las que encontramos? Estamos convencidos de que el destino iba a ser ese: ponerlo en una góndola, guardarlo en un depósito y sacarlo a la venta, diciéndole a los formoseños que en ese lugar el que viviera allí debía comprar y consumir la mercadería que ellos le ponían a la venta al precio que querían,
de la forma en que querían, en mal estado de mercadería podrida, guardada en una cámara, sin importar las condiciones de conservación, con cadena de frías roto, con alimentos frescos como carnes, como fiambres, como lácteos, que los consumen nuestros niños, nuestros ancianos, aquellos más vulnerables en una situación como la que nos toca vivir hoy. Todos estamos expuestos a este tipo de actitudes que no podemos sostener. No podemos hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, y mucho menos desde la pseudopolítica que estos personajes practican, tratar de enmascararse en un reclamo para terminar siendo una manifestación política la que vivimos ayer. Porque los nombres de las personas involucradas en este hecho, todos están vinculados con la oposición política a este gobierno. Entonces, señores, háganse cargo, pero no a costa de la salud de los formoseños. Para eso también está la justicia, a donde acudimos con esta denuncia penal. También la policía de la provincia garantizó el trabajo y tomó medidas ya sobre estas personas o personajes de nuestra sociedad. Entendemos el pedido de los comerciantes, entendemos la necesidad de trabajar, pero también entendemos que hay estadios superiores que tenemos que cuidar, que es a todo el pueblo formoseño, a todo el pueblo argentino, y cuando en el marco de este Consejo se fueron tomando medidas a lo largo de este tiempo para permitir a todos en forma segura, cuidando la actividad pero cuidando también a nuestro pueblo, fueron estableciéndose pautas para funcionar. Y este aquí que la actividad de comercialización de mercaderías y alimentos nunca se interrumpió en la Argentina y mucho menos en Formosa. El gobernador dispuso medidas sanitarias como nuestro corredor sanitario porque en cada ruta formoseña circula un medio de transporte que abastece de mercaderías y productos esenciales a todas las localidades de Formosa. Y hay un extremo y celoso cuidado en cada punto de control, como decía el ministro González, para garantizarle también y protegerle la salud a aquel que va conduciendo un camión, como al comerciante que recibe su mercadería y a todo el pueblo a donde llega este producto. Por eso no entendemos la actitud de estos señores que aún con todas estas medidas trabajan de esta manera. Piden no sé qué cosa, pero no niegan que se le encontró mercadería vencida, no niegan que estuvieron al margen de la ley. Cuestiona por qué adoptamos medidas como la clausura preventiva. Pues bien, señores, porque en la Ley de Procedimiento de Defensa del Consumidor, la provincia de Formosa tiene una normativa, que es la Ley 1480, en su artículo 10, inciso C, habla de que cuando está en riesgo, peligro eminente, la salud y la seguridad pública, se adoptan medidas preventivas como la clausura, como lo que hicimos ayer, y el decomiso y destrucción de esta mercadería, son preventivas, porque también apunta a llamar a la conciencia a estos comerciantes, entre comillas, de corregir esta conducta. Tienen habilitada la vía recursiva y el plazo administrativo para hacer su descargo sobre esta medida. Lo que no vamos a hacer es retroceder en nuestra decisión de ordenar y garantizar al pueblo formoseño que todo punto habilitado para funcionar en el marco de esta pandemia lo haga en el marco de la ley y comercializando mercaderías aptas para el consumo y protegiendo el bolsillo de los formoseños. Con relación a la consulta respecto de las salidas recreativas, la verdad nosotros establecimos dos tipos de salida recreativa. Una que es para caminar y andar en bicicleta,
e insistimos que es una medida de carácter individual, que tienen que guardar las distancias respectivas con la persona que va adelante de 10 metros, con la persona que va detrás 10 metros y con la persona que eventualmente vaya a un costado de 2 metros. Justamente es para tratar de dispersarnos. Y después hay otra medida específica para nuestros niños y niñas, que son los sábados y domingos, y tiene una razón y un motivo. Nosotros estamos en clase. Que las clases sean virtuales, que sean de modo no presencial, no significa que no tengan tarea escolar que cumplir. Entonces, tenemos que mantener un poquitito ese orden. Obviamente, aún vivimos en Formosa. Todos sabemos lo que es vivir en nuestra provincia y eso hace de que hayan adolescentes, jóvenes que no requieran la presencia de un mayor, pero tampoco es un momento para encontrarse con la barra, porque tenemos que cuidar esos aspectos, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en una situación de una pandemia. Tenemos una situación de emergencia sanitaria nacional. Que no tengamos casos no significa que no tengamos que estar, como dice esta imagen bellísima, por cierto, que nos ofrece hoy la pantalla, estar preparados. Estamos preparados, ¿no? Y un modo de estar preparados es cumplir absolutamente todos los extremos necesarios de prevención. Uso de barbijo, lavado frecuente de manos, el mantener la distancia social, el desinfectarnos al llegar a nuestras casas, la desinfección de la ropa, de los calzados, es decir, una serie de medidas que nos van a permitir a todos cuidarnos para cuidar al otro. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor González, mañana no es un día más para el pueblo de Formosa. 28 de mayo desde el 2003 significa y mucho. ¿Se va a conmemorar de alguna manera? Y respecto a lo que ayer preguntaban algunos colegas, si se avanzó en las conversaciones, si hay algún tipo de confirmación respecto a la probable visita del presidente de la Nación. Doctor Romero Bruno, le voy a consultar respecto a los alimentos vencidos. ¿Qué pasa en el cuerpo del ser humano? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede pasar con, mencionaba el arquitecto, los adultos mayores o los menores, en el caso de consumir alimentos vencidos? ¿Es peligroso? Muchas gracias. Bueno, todo lo que estamos haciendo y profundizando y fortaleciendo son todas las medidas de prevención. Y en ese sentido, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Defensa del Consumidor, justamente de sacar de las góndolas, sancionar a los que comercializan productos en estas características, tienen motivo fundamentalmente de prevenir las enfermedades, de cuidar la salud. Por algo están puestas las fechas, porque los que fabrican, los productores, ya en base a las características de los productos, establecen determinados momentos en los cuales se pueden presentar algún riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos de consumir productos vencidos? La mayor parte tiene que ver con dos aspectos. Uno, lo infeccioso, y el otro, lo tóxico. Lo infeccioso es porque en determinadas condiciones de no guardar las temperaturas adecuadas o las cadenas de frío, sobre todo los productos lácteos, cárnicos, etcétera, predisponen al desarrollo de bacterias, de parásitos, de virus, incluso en algunos casos hasta de hongos, y esos son lo que ingresamos, incorporamos a nuestro organismo y producen inclusive toxinas que agravan el cuadro clínico, que se manifiesta habitualmente por una sensación de malestar, de vómitos, dolor abdominal, diarrea. Son habitualmente las características más comunes que pueden presentar algunos de los productos que ingerimos en mal estado. Entonces, esto puede ser peor, lógicamente, en las personas que ya tienen algún factor de riesgo predisponente, que pueden ser personas de mayor edad, personas diabéticas, inmunodeprimidas, los niños, las embarazadas. Entonces, a determinadas personas puede autolimitarse y a veces ni siquiera llegar a una consulta. Pero sí, en las personas que tengan algún factor de riesgo predisponente puede ser
puede producir una deshidratación, un cuadro séptico, infeccioso, y esto puede ser más grave en estas personas específicamente. Así que, más allá de que este tipo de alimentos que uno con confianza va a adquirir de algún comercio, y acá también creo que más allá de todo, las relaciones que establecemos entre seres humanos habitualmente son de relaciones de confianza. Esto que hemos desarrollado entre el periodismo, el consejo de atención, las preguntas, las respuestas, tiene que ver con una relación de confianza. Con mucho más razón cuando uno va a un comercio a buscar un producto que lo va a utilizar para un alimento. Entonces también hay una defraudación a la confianza que uno le brinda, porque habitualmente, y eso también ahora nos enseña a abrir los ojos, a mirar la fecha de vencimiento, habitualmente uno iba y agarraba de la góndola, iba a la caja y pagaba. Ahora nos enseña todo esto a que tenemos que prestar atención a la fecha de vencimiento. Entonces, más allá de todo esto, volvemos a reforzar de que tenemos que fortalecer los lazos de confianza que nos unen en nuestra sociedad. Y para eso no tenemos que defraudar al otro. Eso es básico. Perdón, compañero. Quisiera ampliar con un dato que no es menor respecto a esto, cómo se trabaja integralmente ante esta situación en la que nos toca vivir. El gobierno de la provincia tiene un área de la Dirección Provincial de Bromatología, que tiene su área de laboratorio, sus técnicos, sus bromastólogos, que ya forman parte de este trabajo, digo, que venimos haciendo en conjunto, y también nos da esto mayor respaldo a la tarea que hacemos. El hecho de también de ahondar en el trabajo conjunto transmite mucho más seguridad en el trabajo y mucho más seguridad a nuestra población respecto a situaciones como el análisis de esta mercadería, que a veces está envasada, que a veces no, que a veces es una carne o que a veces es un fluido o es alguna bebida. Y bueno, la estructura de gobierno de la provincia tiene la Dirección Provincial de Bromatología. Estamos haciendo tareas en conjunta, también son órganos de consulta de todas otras áreas, pero es bueno y robustece aún más estas medidas que se llevan adelante, porque debemos tener no solamente la certeza como agentes públicos al momento de intervenir, sino también para el propio comerciante, de que esta medida que se adopta también es pasado por el tamiz de un control de laboratorio, de ser necesario. Hay cuestiones que son muy obvias, que no necesitan de la intervención del laboratorio, pero hay otras que sí, y para eso estamos trabajando en conjunto también. La verdad es que ciertamente mañana es un día histórico, de recordar un día histórico, el 28 de mayo del año 2003, cuando al tercer día de haber asumido la presidencia de la Nación, el presidente Néstor Kirchner visitó Formosa y en aquel viejo polideportivo policial firmó el acta de reparación histórica. Fue un sueño largamente anhelado de todos los formoseños, de que reconocía el Estado Nacional de qué manera nuestra provincia había sido dejada de lado por aquel viejo prejuicio geopolítico de que ante una eventual guerra con un país vecino, el territorio de Formosa era el campo de batalla y las defensas nacionales estaban ubicadas al sur del río Bermejo. Y esa acta de reparación histórica significó darle el empuje de mayor energía a un modelo provincial que veníamos desarrollando del año 95. Con paso firme, a un ritmo lento por el contexto político, económico y financiero nacional, y que a partir del 2003 tiene ese salto cualitativo y que hoy somos todos testigos de la transformación de nuestra provincia y de la cual nos sentimos orgullosos y protagonistas. El día de mañana sí, se confirmó la visita del presidente de la Nación a Formosa. Estimamos una hora de arribo entre las 10:45 y 10 de la mañana. El presidente va a hacer una serie de actividades que en este momento se está cerrando con el área de ceremonial de la Presidencia de la Nación. Y la verdad es que estamos muy esperanzados en que los formoseños volvamos a recorrer esa senda de desarrollo que habíamos venido teniendo
mientras tuvimos en el gobierno nacional un gobierno nacional y popular que entendía lo que es construir una patria verdaderamente federal, para poder llevar adelante políticas de equidad territorial que dieran igualdad de oportunidades a todos los argentinos, vivan donde vivan. Todos fuimos testigos también que durante 4 años retrocedimos muchísimo, retrocedimos un montón y la verdad es que fuimos vueltos a dejar absolutamente de lado los y las formoseñas por políticas nacionales. Y lo más triste de todos es que estas políticas fueron avaladas por muchos formoseños que entendían de que ese era el camino correcto. Sin embargo, acá estamos, firmes, seguros, estamos con mucha energía, con mucho entusiasmo para poder continuar avanzando en el camino de que todos los formoseños podamos vivir una provincia cada vez más justa, cada vez más libre, cada vez más solidaria. Así que mañana veremos cómo hacemos nuestra conferencia de prensa. No queremos dejar de darla, quizás la daremos en otro horario, porque justamente en este horario va a ser la visita del presidente Alberto Fernández. Así que de alguna u otra manera vamos a brindar nosotros la información que nuestro pueblo está esperando día a día. En nuestro segmento de preguntas de la comunidad, avanzamos con la primera, Carlota Cont, B. Buen día. Pregunto, ¿solo con vehículo particular se puede ingresar a la provincia? ¿Hay micros destinados para los que no lo tienen? Gracias. Carola, la verdad es que no, solamente con vehículos particulares, no, de ninguna manera. De hecho, hay ingresos de ómnibus, hay 2 maneras, hay algunas personas que se ponen de acuerdo y alquilan el colectivo y la verdad es que es el mismo precio que un pasaje de colectivo, no varía eso, hay que hacer una serie de trámites una vez que se tiene la fecha de ingreso para poder llevar adelante, porque se tiene que autorizar a través de lo que es el documento único de tránsito, que también lo aprueban cada una de las jurisdicciones provinciales. Así que no, la otra es la Secretaría de Transporte también organiza algunas veces los traslados, entonces es cuestión de ponernos de acuerdo de qué manera podemos llevar adelante estas acciones, Carola. Guillermo Montero, tenés suerte porque esta es la segunda pregunta que te contestamos. ¿Cuántos vehículos particulares y cuántos colectivos con formoseños varados pueden ingresar por día, según turnos, o cuántos turnos por día para quedarse en Formosa? Guillermo, la verdad es que nosotros la asignación de los turnos de ingreso lo damos a partir de las vacantes que se producen en nuestros centros de alojamiento. Cada centro, para explicar la mecánica, cada centro de alojamiento tiene las personas alojadas por 14 días. Una vez que se retira ese contingente, se procede a la desinfección del lugar, de todos los elementos del lugar, y nuevamente se habilita el ingreso de personas. Y ese ingreso de personas tiene una ventana de ingreso de 48 horas. Es decir, cuando se nos desocupe el centro Juan Pablo II, vamos a tener nosotros ahí 184, 186 lugares habilitados. Esos 186 lugares habilitados nosotros ya lo estamos trabajando en este tiempo para que el 30, cuando se desocupe el centro Juan Pablo II, el 29-30 por ahí es la fecha, tengamos un día para la desinfección total del lugar, prepararlo para el nuevo contingente. Y ahí tenemos, a partir de que ingresa el primer contingente de personas, tenemos abierto ese lugar por 48 horas. Pueden ingresar y una vez que ingresan en ese lapso de 48 horas, o si lo cubrimos antes mejor, ahí lo cerramos. Y tenemos que esperar 14 días para volver a habilitar ese lugar. Así que esa es la mecánica. Cada vez que se nos desocupa un centro de alojamiento preventivo, un día para la desinfección de todos los elementos, del lugar y de los elementos, y después volvemos a ingresar un contingente para cubrir las vacantes que hay en ese lugar. Nos sentimos un poco que somos
como esos que manejan los all inclusive, los hoteles que reciben contingentes, ¿no? Entonces tenemos que ir organizando por habitación cada uno de estos contingentes. Diego Palacio, ¿cuándo se habilitan los gimnasios? Bueno, respecto a los gimnasios, que lógicamente lo que se practica es actividad física intensa, es algo que todavía no está recomendado a nivel nacional, si bien algunas provincias ya han implementado algún tipo de actividades. ¿Y por qué en principio no podemos decir de que es un lugar libre de riesgo? Y porque es un lugar, como dijimos, de actividad física intensa, donde las respiraciones son más profundas, donde las secreciones pasan más metros, pueden llegar hasta 10 metros, justamente por eso la recomendación también ahora que se da en las caminatas y que se practican al aire libre. Cuanto más es en un lugar más cerrado, donde se comparten habitualmente 1 o 2 baños, donde hay muchos de los elementos que pueden, después de, no solo por la cantidad de personas, sino en los horarios que se puedan dar, predispone a que haya un riesgo de mayor contagiosidad. Entonces, ¿por qué arriesgarnos ahora? Como estuvimos viendo al principio, la situación regional, puede aparecer un caso, no estamos libres de que pueda haber casos. Entonces, en este momento, donde también está aumentando la cantidad de casos a nivel nacional, exponernos a un riesgo mayor. ¿Por qué? ¿Para qué? Por ahí muchas de estas personas que practican gimnasia están en perfecta salud y por eso lo desean. Pero si contraen este virus, saben que van a ir a la casa y puede haber una persona que pueda recibir al virus con mayor peligro, producir una mayor enfermedad, y estamos hablando que puede ser siempre el padre, la madre, el abuelo, las personas que puedan padecer y fallecer. Entonces, uno se puede sentir perfectamente bien, pero las personas más vulnerables son las personas que también viven en la casa. Entonces, a raíz de esto, por ahora es preferentemente dejarlo para más adelante, cuando ya la epidemia, la pandemia esté disminuyendo o desaparezca. Víctor Acaraz, acá también se va a cambiar la autorización de circular. Víctor, no. Esto es una cuestión muy clara. ¿De qué manera es la influencia de los medios porteños en la agenda nacional? La verdad es que es lo que hablábamos un montón de veces. Los formoseños tenemos nuestra propia agenda. La verdad es que la única jurisdicción que está reviendo el tema de sus autorizaciones de circular es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no nosotros. La Argentina son 24 provincias y una ciudad autónoma. El resto no tenemos ninguna revisión al respecto. Así que, Víctor, vamos a prestar atención a los medios locales. Reivindiquemos nosotros nuestra agenda provincial. Los formoseños tenemos una propia agenda, diferente a la de otros lugares del país. Y muchas veces nos quieren adjudicar a nosotros una situación que es propia de un pequeño grupo de personas de Buenos Aires, porque lo que nosotros por ahí consumimos es medios de comunicación de Buenos Aires. ¿Recuerdan ustedes ese periodista que había dicho de que no podía visitar a su sobrinito? Y nosotros les contamos, el día lunes, el 25 de mayo, tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos con toda nuestra familia. Es muy grande la Argentina, hay diversas realidades y la agenda de cada una de las provincias es propia de esas provincias. Lo importante de esto es que tengamos esta oportunidad de poder intercambiar este diálogo. Así que gracias, Víctor, por tu consulta. Y no, nosotros no hemos cambiado los certificados de circulación. Si en algún momento lo decidimos hacer, este es el ámbito en el que vamos a comunicarnos a todos los formoseños y formoseñas las decisiones al respecto. Esta ha sido la última pregunta, así que muchísimas gracias a todos y todas y que Dios nos bendiga.